Buenas tardes, bienvenidos a la quinta edición de las jornadas técnicas de EPM, evento que se lleva a cabo en simultánea con el 10º encuentro de proveedores y contratistas del grupo EPM. En esta oportunidad se realizan una serie de ponencias que de forma presencial y virtual se llevan a cabo desde el edificio de EPM en la ciudad de Medellín. En esta oportunidad tenemos la ponencia denominada Análisis de correlación entre variables climatológicas, eventos no programados y energía eléctrica del sistema de potencia de SENS. Esta presentación será realizada por Edison Javier Helves Carvajal, ingeniero electricista especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, con 8 años de experiencia en regulación del sector y operación del sistema. Y por Rodrigo Antonio Pacheco Vergel, ingeniero electricista, especialista en gerencia de proyectos con experiencia de 2 años como inspector del rating y 3 años en planeación operativa, análisis postoperativo y estudios eléctricos con énfasis en control y coordinación de protecciones. Entonces, bienvenidos nuevamente, los dejo con los expositores, espero disfruten la ponencia. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias a las personas que están encargadas de la jornada técnica por aceptarnos también nuestra ponencia y gracias a las personas que hoy también están acá en la sala y a las que están conectadas de manera virtual. Mi nombre pues Javier Helves, mi compañero Rodrigo Antonio. Venimos a traerles un tema que para nosotros es relevante y lo que venimos buscando con estos temas es hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Digamos que lo que buscamos es que nuestros usuarios pues finalmente tengan unos estándares de calidad del servicio pues como se lo merecen y también garantizar confiabilidad y seguridad en el sistema de potencia. Venimos a traer un tema relacionado con los análisis de la correlación entre variables climatológicas con la energía eléctrica y los eventos no programados del sistema eléctrico de SENS. Quisimos hacerlo para solamente nuestro sistema, porque las variables climatológicas pues tienen diferencias dentro de los sistemas o de las áreas donde se está analizando. Entonces, aquí les traigo pues una agenda que quisimos pues como plasmar cada uno de los paso a paso para obtener esa correlación. Lo que nosotros quisimos hacer es obtener finalmente la validación de una hipótesis que es un correlacionado entre variables exógenas que sabemos que existen y que muchas veces afectan lo que se está viviendo para la prestación del servicio de nuestros usuarios. Y sabemos que si tenemos digamos que un resultado de la descripción de todas estas variables, vamos a poder afinar nuestros modelos predictivos. Un contexto de por qué estamos haciendo estos análisis, los objetivos que nos planteamos para definir los análisis, el estado del arte, pues también revisando un poco de qué es lo que se está trabajando a nivel nacional e internacional sobre este tema, un entorno de nuestra empresa para que la conozcan un poco más, la base de datos que finalmente logramos consolidar de toda la información o todos los datos que se capturaron. Finalmente, pues el correlacionado, que ya después de tener esta base de datos pudimos lograr y unas conclusiones que vamos a ir viendo durante la presentación. Bueno, el contexto. Entonces, como les venía diciendo, nosotros queremos garantizarle a nuestros usuarios una calidad de servicio buena y de igual forma garantizar la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de potencia. Nosotros somos de la operación y pues también muy involucrados con todo el tema de la calidad del servicio y la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico de potencia. Nosotros nos estamos yendo un poco más atrás de lo que hoy estamos viviendo y es a la ley 142 de 1994, que es casi que las bases que consolidan todos los requerimientos que hoy estamos viviendo. Esta ley pues, nos establece que nosotros como empresas prestadoras de un servicio público y somos apalancadores de construir territorio sostenible. Y nosotros dentro de esa esencia que ya tenemos, pues sabemos que tenemos que comenzar a hacer prácticas diferentes para obtener resultados pues, diferentes a lo que ya venimos haciendo.
De esta ley, pues el gobierno estableció unas empresas que finalmente iban a comenzar a cerrar todo eso que es el objetivo de construir territorios sostenibles, llevar energía a las personas y los servicios públicos, como la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En los últimos años, esta comisión ya estableció una nueva metodología, que es la metodología de la CREC 015, y dentro de esta metodología estableció unos nuevos indicadores de calidad de servicio individuales y globales. Esos indicadores son el SAID y el SAID, que hoy sabemos que para las empresas del grupo EPM, que cuando nos pusieron esas metas regulatorias, pues sabíamos que teníamos un gap que se iba a ir disminuyendo cada año 8%. Hoy en día ya 5 años después de que salió esta metodología, ese gap se ha disminuido y venimos haciendo lo mismo de siempre, venimos haciendo los análisis posiblemente con las variables que tenemos, pero lo que estamos buscando con esto es hacer cosas diferentes como lo he venido diciendo. Entonces, ese es, digamos que uno de los objetivos que planteamos, revisar variables exógenas para ayudarnos a construir modelos descriptivos que nos ayuda a entender un poco más los fenómenos que estamos viviendo para aportarle a los modelos predictivos. Y estos modelos predictivos nos ayuden a tomar decisiones y pues con estas decisiones pues mejorar, disminuir los costos operacionales, mejorar la calidad de servicio y demás que trae por ahí. También la ley pues establece unos expertos del mercado y también un Consejo Nacional de Operación que se encarga de todo el tema de la seguridad operacional y demás. Nosotros, todas las empresas operadoras del mercado de comercialización realizan un pronóstico de demanda que para nosotros ese pronóstico de demanda tiene una alta injerencia dentro de las variables exógenas como temperatura, humedad, precipitación. Entonces son variables que finalmente nos están afectando los pronósticos y nos llevan como a incluirlas dentro de esos modelos predictivos. Pero pues antes de incluirlos, nosotros tenemos que saber cómo se comportan esas variables, qué correlación tienen realmente, para poder posteriormente incluirlas dentro de los modelos predictivos. Y la superintendencia, que finalmente si no cumplimos con todo esto que nos están exigiendo, pues vamos a recibir unas multas por no prestar una calidad de servicio ideal. Nosotros nos planteamos unos objetivos para poder cumplir lo que vimos anteriormente. Pero el objetivo general es determinar la existencia, o sea, validar esa hipótesis que nos planteamos en un principio entre la correlación entre variables climatológicas, la energía eléctrica y los eventos no programados que finalmente afectan a los usuarios. Esos son 3 objetivos específicos. El primero fue consolidar una base de datos de datos que venían de diferentes fuentes de información. Por lo menos teníamos información meteorológica que teníamos de estaciones meteorológicas que se han instalado actualmente en SENS. Teníamos la información de la energía eléctrica que se obtiene de los medidores y los eventos no programados que están en nuestro sistema de la operación. Un segundo objetivo es finalmente tener esa base de datos que puede llegar a ser el 70% del trabajo, es comenzar a construir modelos descriptivos o la integración de esa información a entender un poco más lo que está sucediendo. Entonces, construir gráficas de comportamiento, los estadísticos y finalmente el correlacionado. Y finalmente, pues validar esa hipótesis con unos resultados y unas conclusiones. Acá, pues, los dejo con mi compañero para que les hable un poco del estado del arte. Gracias, Javier. Bueno, muy buenas tardes para todos. Tomamos como un estado de arte, queríamos saber qué se está presentando a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces encontramos 2 trabajos muy interesantes. El primero es en Pakistán, un artículo que realizan entre la relación entre la temperatura extrema y la demanda eléctrica en Pakistán. En este país, para el año 2015-2016, presentaron altas temperaturas y a su vez ellos observaron que fueron aumentando la demanda de energía, ¿sí? Entonces quisieron hallar esa correlación que existía entre esas temperaturas y esa demanda de energía, porque ya el sistema de ellos empezaron a ver lo que no estaba para soportar ese incremento en la demanda de energía, no lo tenían pronosticado de esa manera. Ellos lograron encontrar una correlación de Pearson en un valor de 0.421, es una correlación moderada alta. Tomamos de Pakistán,
porque para nuestro caso base, por lo menos tenemos Cúcuta, que es la principal ciudad o el principal punto de demanda de energía de nuestro sistema, que es alrededor del 80%, y logramos identificar similitudes entre la temperatura en Pakistán y Cúcuta, ¿sí? Presentando ellos temperaturas promedio entre 30 a 35 grados. Y a nivel nacional encontramos una tesis de unos ingenieros eléctricos en una especialización de economía en la que buscaban hacer un modelo de pronóstico de demanda de energía en Colombia. Entonces ellos lo que hicieron fue analizar diferentes variables exógenas y mirar esa correlación que estas tenían en la demanda de energía para poder hallar una correlación, poder hacer un modelo de pronóstico pues más acertado, ¿sí? Ellos lo hicieron a nivel nacional en Colombia y lograron una correlación entre la temperatura y la demanda energética de 0.41. Entonces, pues, entendiendo que Colombia tiene diferentes niveles climáticos, por así decirlo, las temperaturas están diferentes, entonces, bueno, es un buen punto, entendiendo que Cúcuta, pues, es una ciudad que está presentando temperaturas altas, y más aún ahora que se observan con el fenómeno del Niño. Entonces, quiero ingresarlos un poco para hablar un poco del entorno de Sense, para que conozcan un poco lo que es nuestra empresa. Una red atendida de más de 26.000 kilómetros cuadrados. Tenemos presencia en 3 departamentos, que es sur de Cesar, sur de Bolívar y norte de Santander en su totalidad. 47 municipios en total. Una población de más de 1.890.000 personas, que traducen en casi 600.000 usuarios, del cual 92% son residenciales y el resto del 8% son industria o comerciales, ¿sí? A nivel de infraestructura, más de 27.000 kilómetros de red, 41 subestaciones, y en cuanto a transformación de potencia, tenemos 1.346 MVA y 1.109 MVA en distribución. Aquí un poco para que miren pues, cómo es el sistema de transmisión regional de Sense. Es un sistema que se encuentra anillado. Tenemos 3 subestaciones 230, Ocaña, San Mateo y Belén. Y el resto 11 subestaciones a nivel de 115 kilovoltios pues, actualmente. Entonces, las condiciones climáticas en Cúcuta, que es nuestro punto quizás de mayor demanda, los datos de IDEAL presentan que son mayores a 28 grados en promedio, ¿sí? Esas temperaturas, pues como les comentaba, están llegando a presentarse temperaturas cercanas a 35, 36 grados centígrados. El fenómeno del Niño ahorita está bastante importante. Incluso estas últimas semanas se ha presentado un caso en los que hemos presentado la máxima demanda de centrales. Pues cada día se la está presentando, ¿sí? Antes lo veíamos con un tiempo de 6 meses de diferencia, pero no, ahora cada día estamos viendo que se registra la máxima demanda, ¿sí? Entonces vemos ese incremento en la demanda y va muy ligado a esas condiciones climáticas. Adicional, pues en Sense ya contábamos con unas estaciones meteorológicas. Dentro de la empresa, la primera estación fue por un proyecto fotovoltaico para alimentar un edificio. Entonces tuvimos la primera estación en Cúcuta y posteriormente una iniciativa del equipo ambiental tuvo un proyecto para tener alertas tempranas. Se dieron alrededor de 15 estaciones meteorológicas más en el resto del departamento. Entonces ya contábamos con unas estaciones que iban registrando medidas y demás información, las cuales pues en el momento no se estaban aprovechando y que era información importante. Lo que hicimos fue tomar esta información que nos daban para poderlo acoplar a este modelo que estamos realizando. Dentro de las variables que podemos encontrar tenemos la temperatura, humedad relativa, punto de rocío, presión absoluta y relativa, y también el tema de la velocidad del viento. Pues aquí el compañero continúa hablando un poco en la base de datos. Vale, gracias. Bueno, aquí les voy a contar un poco más
cómo fue ese reto de construir una base de datos consolidada, que básicamente nosotros nos volvimos en un equipo de analítica donde teníamos casi todo el equipo completo, donde estructuramos unas tablas y pudimos comenzar a consolidar la información. Pues tenemos tres bases de información. El primero es la base de información meteorológica, que se logró obtener con una integración de las estaciones meteorológicas que en su momento pues estaban de manera manual, tocaba ir a descargarlas, pero con esta empresa logramos ya integrarlas para poder descargar esa información de manera, digamos que virtual o remota. Un proceso de filtrado para obtener datos atípicos, outlier y demás. Los de los medidores de frontera obteníamos la información de la energía y del OMS obteníamos la información de las fallas que se estaban teniendo en el sistema o de los eventos. Finalmente, realizar un filtrado de esas tres bases de información, pudimos establecer esa base de información común que nos pudiese pues ayudar a comenzar a realizar esos modelos descriptivos. Las estaciones meteorológicas, acaban de ver un poquito cómo es una estación meteorológica. Estas son de las comunes que tenemos instaladas en nuestro sistema, donde tienen los sensores de velocidad, el sensor de lluvia, tiene también un módulo que es el módulo que se descarga manualmente. La interfaz que hoy ya tenemos integrada, donde pues digamos que es un mapa donde uno puede buscar la estación meteorológica, le da clic y le despliega pues la información de la estación. Y pues aquí estaba la estructura de la base de datos. Esta estación meteorológica podía descargar información cada 15 minutos o cada hora. Entonces lo que buscábamos era que se integrara solamente información horaria de las tres bases de datos. Digamos que ahí comenzamos a definir criterios de cómo queríamos la información. Entonces estructuramos una base de datos meteorológica que tenía la fecha, el año, el mes, el día, la hora, la temperatura, la precipitación, la humedad y la velocidad del viento en cada uno de esos rangos de tiempo. De igual forma, la información de la energía eléctrica, pues de las fronteras comerciales, del gestor de información de datos, de la ecuación de la demanda, que es simplemente la energía que entra menos la que sale. Obtenemos la demanda de nuestro sistema, que es una demanda que viene caracterizada por tipos de días, donde tenemos días ordinarios, lunes, viernes, sábado y domingo, donde cada una de las características del día pues tiene su representación, ¿cierto? Muy característico, por lo menos el día lunes a viernes de nosotros, que en otros sistemas que la influencia de variables climatológicas no es muy fuerte, es que el pico de demanda para nosotros se presenta a las 3 de la tarde o 2 de la tarde, que tenemos la temperatura máxima. Aquí podemos ver por lo menos el pico de demanda a las 3, en el resto del sistema nacional se está presentando en la noche. Ya el día sábado pues tiene una diferencia con el día ordinario, que es casi mediodía, un poco más plano, y esto porque muchas empresas trabajan pues mediodía, y el domingo sí es casi que una curva muy parecida a la residencial. La información de los eventos la pudimos obtener de la información del OMS y también información de los equipos que tenemos telecontrolados y telemedidos que están en el SCADA. Finalmente ellos nos entregaron la información de el ID del evento, la fecha que sucedió ese evento, la causa y en qué regional está ubicada. Nosotros con esta información queríamos solamente sacar pues de todos los eventos que había, solamente unas causas que para nosotros eran de interés, que podíamos concluir que podíamos obtener alguna correlación. Entre esas estaba el disparo causa desconocida, o sea, que cayó algo sobre la red, no se supo nunca qué pasó. De ahí queríamos pues entender si de pronto había una correlación con esa causa desconocida. La línea rota, la falla en poste de estructura, la línea distensionada, la rama sobre la red, las descargas atmosféricas, un poco, pues entender si tenía correlación con las lluvias y lo demás, porque pues esta tiene más correlación con descarga atmosférica, la falla de aisladores, los puentes rotos y la falla de fusible causa desconocida. Después de tener todas esas bases de datos en una sola, pues estructuramos solo la base de datos común, donde pues tenía la fecha, el año, el mes, el día, la hora, el nombre del día, pues era importante para nosotros por la energía, por la clasificación del día, si era un festivo o no, el evento si fue un festivo, la temperatura, precipitación, humedad, velocidad del viento, la energía que también pudimos incluir ahí,
y el evento no programado. Entonces teníamos toda la base de datos incluidas en una sola. Yo creo que este fue el trabajo más largo, que fue casi que el 70% del tiempo consolidando, porque pues hubieron dificultades en la integración de la información o de los datos. Ya con la herramienta de Python, porque ya teníamos una base de datos muy grande, que en Excel pues no podíamos comenzar a analizar, y nos fuimos para Python, que pues, tenía unas librerías de estadística pues bastante buenas y que nos ayudaban a entender un poco más ese modelo descriptivo que queríamos construir. Entonces, con la librería de Python comenzamos a hacer un poco más gráficas descriptivas que nos pudieran dar información del fenómeno. Aquí tenemos una gráfica de una serie de tiempo donde tenemos la potencia eléctrica y aquí la misma potencia eléctrica, pero por años, donde pues si ustedes notan, aquí vemos que la potencia disminuyó y básicamente es por el fenómeno, perdón, la pandemia que vivimos o arrancamos en 2020, más o menos en marzo que inició. Entonces, esto pues como el fin de comenzar a entender cómo era el comportamiento de la demanda y vemos un crecimiento de demanda. Ya al final un poco más las reactivaciones económicas que estábamos viendo en el país y demás. Comparamos la serie de potencia eléctrica con las temperaturas como para mirar pues algún tipo de correlacionado. También quisimos hacer un histograma de temperatura horaria y también la energía eléctrica, donde pues vemos que el promedio de temperatura en Cúcuta, que es la estación meteorológica que estábamos trabajando, está en 27.89, o sea, es bastante caliente allá. El promedio de potencia que teníamos, aquí hicimos el primer ejercicio de correlacionado con Python, donde pues lo que hicimos fue como que tenemos todos los datos, no los clusterizamos, sino arrojémoselo al modelo y que nos entregue lo que sea. Entre toda esa nube de datos, él nos dijo, "Vea, la correlación que usted tiene entre el consumo de energía y la temperatura es de 0.55 en una correlación de Pearson. Cuando hicimos la matriz de correlación de Pearson, pues nos dábamos cuenta que habían unas correlaciones también interesantes, por lo menos la energía con la temperatura, pues lo que vimos anteriormente, la energía con la hora, pues también tiene una correlación. El evento no programado con la temperatura también había una correlación que nos pareció interesante, a pesar de que no habíamos hecho ningún tipo de clusterizado en este momento. Ya acá, pues nos dimos cuenta de que teníamos que comenzar a clusterizar un poco más la información porque teníamos unos datos que tenían que ser evaluados según la estacionalidad que se tenían. Entonces teníamos toda la información de energía, que pues teníamos los tipos de día, las horas y los eventos pues adversos que se pueden haber presentado, ya sea un paro o el mismo COVID que vimos ahí, pues como esos tipos digamos que de filtros que teníamos que realizar o de clúster, y se nos convirtió ese modelo en modelo de modelos, o sea, un modelo demasiado grande donde teníamos que analizar el año 1 con el mes 1, con el día 1, con la hora 1, o sea, era un modelo súper grande, donde teníamos 5.7 años, 68 meses, 240 días y 50.840 horas. Pero pues nosotros teníamos necesidad de determinar esa hipótesis que tenemos, que es que existe una correlación entre esas variables. Entonces, teniendo toda esa información, construimos un modelo con Machine Learning que nos ayudara pues a solamente sacar los datos que a nosotros nos pudiese interesar para los modelos predictivos, apoyándonos de los modelos descriptivos, que finalmente es lo que estábamos construyendo. Entonces, con una herramienta que se llama K-Means, que es una herramienta de clusterizado que se utiliza en Machine Learning, que es un modelo no supervisado, donde lo que uno tiene pues esa misma de datos que veíamos allá, pero lo que buscamos era que se clusterizaran los datos por tipos de día. De igual forma, pues con un método que es el de la curva nos definiera la cantidad de clúster óptimos que teníamos que tener por cada hora, por cada día y lo demás. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de lo que hicimos, el gráfico de dispersión para la hora 15 de un día lunes. Entonces aquí tenemos todas las horas 15 de los días lunes
en potencia y en temperatura, excluyendo pues, los festivos y 2020, que son datos muy atípicos. Volvimos a aplicar esa correlación que vimos anteriormente en piso y ya la correlación aumentó de 0.55 a 0.66, o sea que ya veíamos una correlación un poco mayor, pero pues veíamos unos datos como muy dispersos y lo demás, pero no queríamos como excluirlos, sino comenzar a revisar para qué servían esos datos. Entonces aquí con el Camins aplicamos la metodología de Camins a estos datos de esos mismos días lunes a la hora 15 y pudimos realizar los clústeres por cada una de las horas. Entonces ya teníamos 3 clústeres que nos agrupaban pues, esos tipos de datos que teníamos. Entonces veíamos un clúster 1 allá en rojo que estaba agrupando como esos datos de temperatura y energía, y ya otro clúster un poco más agrupado, y ya el tercer clúster sí estaba un poco más separado y disperso. Ese fue el comportamiento que comenzamos a ver en todas las horas. Todas las horas eran 3 clústeres con unos datos como más asociados y lo demás. Ya aquí pues lo que decidimos fue hacer unos datasets pues por cada uno de los clústeres y volverlo a pasar por Pearson para determinar la correlación, no de todo, sino de cada clúster por separado. Entonces nos llamó la sorpresa de que cuando realizamos el clúster 1, el primer correlacionado, nos dimos cuenta de que pasamos de 0.66 a 0.8, una correlación demasiado alta. Cuando realizamos para el segundo grupo, ya la correlación se baja un poco más, ya era de 0.64, y finalmente esos datos que estaban un poco más dispersos, ya la correlación baja bastante. Pero son datos que no queríamos excluir porque queremos analizarlos si tienen de pronto eventos adversos puede ser una falla, un paro o algo que pues no haya eliminado esa correlacionado. Eso fue lo que hicimos para determinar la correlación de Pearson para cada uno de los datos. Entonces, finalmente la conclusión es que tenemos datos que para un modelo predictivo pues, de energía nos puede servir este que vimos acá arriba, que tiene una correlación un poco más alta, pero determinando qué vamos a predecir. Entonces, si vamos a predecir un día normal de operación, nos pueden servir estos datos. Pero si ya vemos que nos pueden servir estos datos por alguna novedad, pues los podemos utilizar. ¿Sí? Ese es también como el objetivo. Acá pues, mi compañero les va a hablar un poco más de los eventos no programados, teniendo en cuenta la velocidad del viento. Digamos que aquí el trabajo pues, no fue como tan exhaustivo de lo que hicimos anteriormente con energía, pero son digamos que los primeros pasos que estamos dando con temas de eventos no programados. Es como anticiparnos posiblemente a sacar un contrato que ayude a meter más cuadrillas en ciertos meses que sabemos que el viento puede estar afectando o aumentando los eventos no programados. Pues ahí sabemos que agosto es donde hay más viento, pero lo sabemos, lo hemos comprobado y eso es lo que quisimos hacer con eso. Gracias, sí. Continuando aquí como comentaba Javier, bueno, la premisa parte de que muchas veces, pues, o sea, nosotros que estamos cerca de operación, el término es cuando llegaba agosto, septiembre, meses de vientos, entonces no, se aumentaron los eventos porque está haciendo mucho bien. Entonces, bueno, queríamos poder verificarlo, comprobarlo, demostrarlo ya con datos reales de lo que se ha presentado. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos es que teníamos una base de datos de cuadrillas y bueno, la transformamos de esta manera, de manera que pudiésemos adicionarla a la base de datos ya realizada, donde tenemos ya la base de datos de energía, climatológica y demás, añadirla, adicionarla, quizás una columna más. Entonces, pues, quizás el proceso ya no fue tan tedioso porque ya teníamos una base de datos ya existente y fue complementario. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo que terminamos uniendo es una base de datos meteorológica, una base de datos de eventos y una base de datos de móviles, con el fin de poder hacer esa correlación entre velocidad de viento promedio versus eventos, velocidad de viento promedio versus móviles, y así pues determinar una correlación entre eventos versus móviles. ¿Sí? Bueno, inicialmente tomamos esa velocidad de viento promedio con la suma de los eventos totales que se presentaron. Lo hicimos de manera diaria los años 2018, 19 y 20, ¿sí?
Aquí quizás para verlo es muy complejo a nivel de día, pero si lo agrupamos de una manera en la que lo podamos ver de manera mensual, ya entonces podemos ver aquí ya efectivamente una correlación mayor, ¿sí? Ya entonces vemos que los meses de agosto quizás ya la velocidad del viento promedio sube, ¿sí? Aquí ya también el tercer trimestre. Quizás este mes no sube tanto, pero bueno, es como el que presenta típico, pero sí vemos que ese comportamiento. Y cómo este iba relacionado a la cantidad de eventos que se presentaban, ¿sí? Luego, cuando se presenta más viento, pues van aumentando un poco los eventos. Y finalmente, pues volvimos a reducir un poco, analizándolo trimestralmente. Y aquí ya detectamos, pues, el tercer trimestre, la velocidad del viento cuando mayor se presenta. Y por consiguiente, pues también tenemos mayores eventos. Entonces ahí ya veíamos esa relación que tenía el uno con el otro, ¿sí? Ahora, entonces, empezamos a ver la velocidad del viento con respecto a las cuadrillas, ¿sí? Entonces, ya teniendo esa relación entre velocidad de viento y eventos, queríamos ver, bueno, ya tenemos esa cantidad, pero vemos que quizás con el aumento de la velocidad del viento va aumentando ese nivel de eventos, pero en cuanto a atención nosotros lo estamos tratando igual con la misma cantidad de cuadrillas o estamos haciendo algo diferente. Entonces, vemos que el trimestre 3 aquí, si bien aumenta el promedio de la velocidad del viento, las cuadrillas pues se vienen pues trabajando como igual, ¿sí? Lo vemos como un aumento significativo. Acá ya en el trimestre 3 ya podemos observar que sí hay mayor velocidad del viento, mayores eventos y tuvimos más cuadrillas disponibles para la atención de esos eventos. Y pues finalmente ya aquí tenemos las cuadrillas con los eventos totales. Entonces vemos que muchas veces no, sí tenemos como los móviles disponibles para esa cantidad de eventos. Entonces es como poder correlacionar esos eventos y poder contar con esos móviles disponibles para la atención, ¿sí? Acá pues ese fue un proceso como inicial para poder encontrar esa correlación un poco descriptiva y poder poder abordar la hipótesis que planteamos inicialmente. Lo que queremos es darle señales tempranas de la operación, de que en qué momento quizás podemos tener más cuadrillas, en qué momento pues debemos adelantar los contratos y demás, toda la logística que esto conlleva, ¿sí? Listo. Pues muchas gracias a todos por el espacio. Preguntas. Parte de la temperatura, de pronto creo que variables. La temperatura se ve como obvio, pues por el aire acondicionado. Sí. Sí, llegan a esta medida pues, de mirar qué producto es el que instalan pues, cuando la temperatura. Claro, pues nosotros hemos también medido precipitación, la humedad, la velocidad del viento y la temperatura. Pero entonces nos estamos dando cuenta de que hay una variable que está más aún correlacionada con la energía y es la sensación térmica. La sensación térmica es casi que la combinación de la velocidad del viento, la humedad y la temperatura. Ella se une pues, entre esas tres variables. Y la juntan en una sola. Sí, y hemos comenzado como a revisar eso y hemos visto un poco más de correlacionado. Es como la sensación térmica. Sí, ese modelo con la sensación térmica puede ir más acorde a otros niveles, otros lugares que tengan como diferentes climatologías, ¿sí? Quizás para Cúcuta pues, con temperatura es muy correlacionado, pero puede ser Medellín que tiene una temperatura un poco más baja, que no esté tan correlacionado únicamente la temperatura, sino que ya sea desde el punto de vista de la sensación térmica
entendiendo pues que ya tienen en cuenta estos tres factores diferentes. ¿Para qué se puede utilizar? Por aquí no se puede utilizar el pronóstico. Yo creo que de pronto se podría utilizar para inferir, por ejemplo, que hay fraude, digamos, en la mayoría se comporta de esta manera, porque es que en este sector, a pesar de que sube la temperatura, la energía está subiendo de manera Claro. Pues, en modelos de anomalía también se podría implementarse, pero digamos que estos pronósticos que nosotros realizamos son utilizados también para el despacho económico. Entonces, si nosotros la operación más que todo. para operación, eso, para la operación, para el despacho económico, para ver qué plantas sacan, qué plantas no sacan, que utiliza XM. Entonces, bajo los acuerdos, nosotros tenemos que cumplir unos porcentajes de desviación y en ese momento nosotros somos referentes en pronosticar demanda en el país. Porque pues hemos comenzado a involucrar temas de demanda, de temperatura y demanda, que no lo teníamos antes. Digamos que aquí de pronto el mensaje es que tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes. Y tenemos información que muchas veces no vemos. Nosotros veíamos que había una estación meteorológica, pero pues no sabíamos para qué la estaban utilizando. Nosotros de pronto sí le vimos un uso y estamos pues visionando de que esa información nos puede ayudar a nosotros a mejorar la calidad del servicio, porque como lo mencioné desde un principio, ya ese delta que existía desde un principio de la meta regulatoria ya se disminuyó. Tenemos que buscar hacer cosas diferentes, incluir variables exógenas, pues para finalmente garantizar a nuestros usuarios una mejor calidad del servicio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a Edison y a Rodrigo, muchísimas gracias. Esperamos consulten la agenda para que estén pendientes de las próximas ponencias que serán interesantes como esta seguramente. Muchísimas gracias.